preguntaran que cuáles son las dos cosas más importantes de la vida cristiana, yo lo podría resumir en esos dos asuntos. Nuestra relación con la palabra de Dios y nuestra relación con Dios por medio de la oración. De ahí se desprenden muchas cosas, pero uno puede entender con el tiempo lo importante que es este asunto. Vamos a leer ahí el Mateo capítulo 26, verso 36 en adelante. Vamos a ver un pasaje donde claramente se nos va a mostrar una de las grandes necesidades del creyente, pero como decíamos ayer, generalmente son las cosas que más falla la iglesia, es las cosas que más necesita la iglesia. Y a veces todos sabemos que necesitamos orar y es en las cosas que menos nos ejercitamos. Entonces vamos a ver este pasaje. El contexto viene del Señor hablando con sus discípulos, y el Señor le dice a sus discípulos que él iba a ser entregado y que todos los iban a abandonar, y Pedro dice, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Entonces vemos a un Pedro aún con muchos deseos de servirle al Señor, muchos deseos de entregarse por el Señor, pero inmediatamente el Señor nos va a mostrar una realidad terrible aún en la vida de Pedro, y así encontramos muchos cristianos que quieren seguir al Señor, que quieren honrar al Señor, que quieren ver la bendición del Señor en todo lo que hacen, pero muchas veces su vida carece de ciertas cosas que como cristianos deberían vivir. Vamos a leer ahí en el verso 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. El Señor tenía muchos seguidores, pero entre esos muchos escogió a 12. Y entre esos 12 tenía unos que eran más cercanos. Pedro, Juan y Andrés eran de ese círculo íntimo del Señor, de esos que habían sido llamados a una comunión más íntima, a experiencias más profundas, a conocer al Señor de una manera que otros no lo pudieron conocer, y el Señor en un momento de prueba, de angustia, los acerca a Él, los llama aparte, para que ellos lo acompañen en un tiempo de oración, porque Él iba a pasar una prueba a la cual Él necesitaba ser fortalecido para afrontar lo que Dios había planeado soberanamente para Él. Y mira lo que pasa. Entonces, yendo un poco adelante, porque el Señor siempre va adelante, el Señor no nos va a pedir que hagamos cosas que Él no haya hecho, que Él no haya vivido, que Él no haya andado. Nosotros somos llamados a vivir y andar como Cristo, pero para eso Él tuvo que ir adelante. ¿Sí? Se postró sobre su rostro orando y diciendo. Una de las cosas que nosotros debemos entender es que nuestra vida cristiana no es, si nosotros podemos decir Cristo es el hombre perfecto, el varón maduro, pero Cristo no es tan grande y no es tan contemplable como cuando está orando. Decía un hermano que si a él le permitieran estar en un momento realmente donde estuvo el Señor en la carne, él escogería estar viendo al Señor orando. Porque a veces nosotros tenemos muchos aspectos de la vida cristiana que son de alguna manera que se viven sin esfuerzo. Cuando tú estás en las reuniones y hay predicación, cuando tú estás en muchos momentos, aún la inercia religiosa te puede llevar a eso. Pero solo los verdaderos discípulos, son los que van detrás del Cordero, aprenden y conocen que a Dios se le conoce en el secreto, en la intimidad y de rodillas. Nosotros no somos más grandes sino cuando estamos de rodillas. Nosotros nos volvemos útiles y nuestra vida cristiana coge valor cuando aprendemos a orar. Un cristiano que no tiene una vida de oración privada es un cristiano inútil. Un cristiano que no tiene tiempos de oración es un cristiano que nunca va a conocer ni va a entender cuál es la voluntad de Dios para su vida ni el propósito que Dios tiene con él. Por eso es tan importante la oración. Si Cristo, siendo el Hijo de Dios, necesitó orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Sí? Si Él era el Verbo hecho carne, ¿cuánto más nosotros, que somos hombres débiles, insuficientes, llenos de debilidades y viviendo en un mundo adverso que está dispuesto, maquinado por Satanás,
para destruir nuestra fe, para arruinarnos, para amargarnos, para volvernos tibios, para volvernos duros de corazón, para volvernos superficiales y para volvernos religiosos. Satanás no necesita sacarnos de la vida de iglesia, hermanos. Satanás no necesita sacarnos de las reuniones. Muchas veces estando aquí estamos muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque en la intimidad no cultivamos una vida de oración. ¿Sí? Mira lo que pasó. Entonces el Señor está orando, pone a sus discípulos a orar y mira lo que se encuentra. Él ora y dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Ese es el típico cristiano. Señor, yo quiero ir a predicar tu palabra. Señor, yo quiero cantar, yo quiero evangelizar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Y el que quiere hacer tantas cosas no puede ni siquiera pasar una hora orando. Queremos la bendición de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, y no podemos pasar una hora orando. Ese es Pedro en sus fracasos, ese es Pedro en queriendo servir al Señor y dándose cuenta que aún en las cosas más necesarias de la vida cristiana todavía es negligente e indisciplinado. Porque la vida de oración es una vida de disciplina que se ejercita con el tiempo. ¿Sí? La vida de oración es que tú te conviertes y te vuelves un gran orador. La vida de oración es que tú te conviertes y ahora sientes constantemente el impulso de volverte a Dios, pero de una manera disciplinada y constante vas comenzando a dedicarle tiempo a la oración, como un músculo que se ejercita y con el tiempo va adquiriendo fuerza, capacidad y se vuelve más estable y sólido. Así es la vida de oración. Pero entonces tenemos a Pedro que en este momento ama más el dormir que orar. Tenemos a Pedro que en este momento ama más ver televisión que orar. Tenemos a Pedro que en este momento ama más estar en internet que orar. Tenemos a Pedro que ama estar haciendo cualquier otra cosa que buscar a Dios en la intimidad. Por cualquier baratija en nuestra vida, sacrificamos tal vez lo que nos vamos a importar más en la eternidad. ¿Cuánto estuvimos cara a cara con el Señor en esta tierra? Tú, cuando estés cara a cara al Señor, no vas a estar tan cerca a Él como lo estuviste aquí en la tierra. Tu relación aquí en la tierra aún va a determinar cuán cerca, cuán lejos vas a estar de Cristo en la eternidad. Es un asunto tan importante que merece que la iglesia, en su aspecto privado y en su aspecto público, ponga sus ojos en este asunto. Entonces tenemos a Pedro fracasando. El Señor vuelve a salir a orar y Pedro vuelve a dormirse. Y generalmente ese ha sido casi siempre el fracaso de muchos cristianos. A mí me asombraba la biografía de Watchman Nee, que él decía que cuando él se convirtió, él quiso irse en una escuela de misioneros con una hermana, él la cita el nombre, y él dice que entró a la escuela para prepararse como misionero y como al mes, 2 meses lo expulsaron. Le dijeron, usted tiene muchas capacidades, muchos dones, entiende la palabra, tiene como gracia para enseñar, pero cuando usted aprenda que es más importante el buscar al Señor en la oración, aún desde temprano, madrugando y buscándolo a Él, desde ese momento vuelva y lo vamos a preparar, porque el hermano tenía un problema porque no se podía levantar a orar. Amaba más la cama. Y eso hizo que en la misión lo expulsaran, porque un cristiano que no ora es un cristiano inútil. Así no se vaya a ir de misionero. Si tú no tienes una vida de oración, tu vida cristiana va a carecer de mucho valor donde Dios te haya puesto. Sea como misionero, o sea en un trabajo, sea en una universidad, o sea en tu casa. Vamos a hablar de varias cosas. ¿Qué cosas? Este ejemplo de Pedro me parece muy tremendo, ¿no? Aunque todos te dejaren, yo no te voy a dejar, Señor. Y no puedo orar ni una hora. Vamos a ver Lucas capítulo 1, verso 5. Vamos a ver la vida de una pareja. Una vida que sirvió de ejemplo. Sirvió como un pequeño remanente en un tiempo de oscuridad para que Dios pudiera hacer una obra preciosa. Vamos a ver la vida de un hogar.
porque a veces los grandes hombres no los encontramos en los púlpitos, sino los encontramos tal vez viviendo una vida sencilla y amando y conociendo a Dios de una manera sencilla pero real, ¿sí? Porque a veces nos gusta lo espectacular, pero a Dios le interesa la sencillez y la realidad de nuestra vida, hermanos. Lucas 1, verso 5, vamos a ver la vida de los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Mira esas frases que Dios usa para referirse de este matrimonio. Tanto el esposo como la esposa eran unas personas justas, eran unas personas piadosas. Y mira estas frases: y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Usted sabe qué es eso? Estos hombres tenían la ley, y la ley tenía muchos mandamientos y muchas ordenanzas. Y Israel estaba en un tiempo de decadencia espiritual como ninguna época, hermanos. En tiempo de Herodes, en tiempo de apostasía, en tiempo donde Israel había perdido la verdad, Dios tenía un remanente, Dios tenía un hogar donde el hombre y la mujer vivían de una manera justa y obedecían todos los mandamientos de Dios. ¿Qué hace que yo pueda vivir una vida agradable al Señor? ¿Qué hace que yo pueda andar en los mandamientos de Dios? Esto está muy ligado a la vida interior de esta pareja. Nomás los nombres de ellos dos nos hablan de una manera tremenda. Elizabeth significa mi Dios es abundancia, o Dios de plenitud, o Dios es el que me llena. Eso significa Elizabeth. Y Zacarías significa Jehová se acordó, o Jehová ha hecho memoria, o el Señor ha recordado. ¿Por qué estos nombres? Porque ahorita vamos a ver una experiencia que ellos tienen con el ángel, y aún los nombres de ellos nos hablan un poco del valor de la oración. Sigámoslo leyendo y verás. Ahí en el 8 dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Mira que el Señor permite, entra Zacarías a ofrecer el incienso. Ese era uno de los oficios que tenían los sacerdotes. El incienso en el Antiguo Testamento es figura de la oración. El altar del incienso es figura de la oración. Que mi oración suba a tu presencia como incienso agradable, dicen los salmistas. Entonces está Zacarías ofreciendo el incienso y tiene una visión y voltea y ve a un ángel enviado de Dios. Y las palabras del ángel para Zacarías es: Zacarías, no temas. Y acuérdense del nombre de Zacarías: Jehová ha oído, Jehová ha recordado. Y el ángel le dice a Zacarías: Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída. Mira lo precioso. Tenemos dos hombres ancianos, estériles, que no podían tener hijos, y eso era una vergüenza para la época, en medio de un ambiente extraño. Pero aún detrás del ambiente extraño, ellos vivían una vida obediente y agradable a Dios, que hacía que ellos pudieran ser sostenidos delante de Dios en una situación tan difícil. El nombre de Elizabeth: Dios es mi plenitud, Dios es mi abundancia. ¿Qué es eso? Que la oración de ellos, cuando ellos se volvían constantemente al Señor, produjo dos cosas:
que la vida de ellos fuera una vida llena, una vida de plenitud, porque aunque muchas veces Dios no respondía, Dios no hacía lo que ellos en su corazón anhelaban, el mismo hecho de que ellos se volvieran a Dios hacía que ellos tuvieran la capacidad espiritual, la abundancia espiritual para caminar de una manera aún agradable delante de Dios. La escasez, la debilidad, la insuficiencia, la flaqueza, la amargura, el desánimo son evidencias que hemos descuidado nuestra vida de oración. Cuando tú te sientas amargada, cuando tú te sientas triste, cuando tú te sientas desanimada, no le eches la culpa a la iglesia, no le eches la culpa a las situaciones. Pregúntate cuánto tiempo estás pasando en la oración. Porque Elizabeth, Dios es mi plenitud. Dios es mi abundancia. Puede que Israel esté en un caos espiritual, pero yo he aprendido en que mi oración me une y me acerca tanto a mi Dios que me llena a mí mismo y me da fuerzas para vivir una vida irreprochable y andar obedeciendo al Señor. Y Zacarías, mi oración no es en vano. Dios está atento a cada una de mis oraciones y a su tiempo, según su soberana voluntad, me va a responder. Aunque a veces la respuesta aún me sorprenda. ¿Cómo sorprendería a Zacarías la respuesta del Señor? Que aún hubo incredulidad en él y más tarde el Señor lo disciplina haciéndolo mudo por un tiempo, porque a veces las personas oran y oran y oran y ya llega un punto que piensan que Dios no va a responder. Pero el Señor es fiel y el Señor escucha nuestras oraciones. Entonces, esta pareja de alguna manera me parece un buen ejemplo para ver lo que es una vida de oración común, una vida constante, una vida agradable al Señor. ¿Qué características tiene una vida de oración? Miren, hermanos, vamos a leer un salmo. Salmo 63, verso 1. Yo de verdad debo tomar constantemente decisiones en las cuales voy a sembrar y voy a comenzar a trabajar en mi vida espiritual. Por eso Pablo habla de andando en el Espíritu, ocupándonos en el Espíritu, sembrando para el Espíritu. Como yo les decía a los hermanos en un lugar, muchas veces uno ora y escucha a los hermanos decir: hermano, yo le estoy pidiendo al Señor que mi vida espiritual crezca, que yo pueda ser fortalecido en el Señor para comenzar a hacer lo que el Señor quiere. Pero el Señor dice de alguna manera que Dios no va a hacer algo que nosotros no hayamos sembrado. La vida cristiana es de tú sembrar y de tú recoger. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque la única manera en que tú cultives una vida de oración es que comiences a orar. ¿Sí? ¿Sí me hice entender, hermano? Tú quieres tener una vida de oración, lo único que necesitas es comenzar a orar y comenzar a tomar ciertas decisiones que van a ayudarte en tu vida cristiana. ¿Cómo qué? Tú debes decidir cada mañana si vas a seguir durmiendo o si te vas a levantar a orar. Es una decisión que tú tienes que tomar, hermano. Si tú vas a amar más la cobija o al Señor. Hermanos, los hermanos dicen: hermano, pero es que a veces estoy trabajando y tú sabes que trabajando es difícil, pero tampoco lo hacen en vacaciones. Hermano, no depende si tú trabajas, si no trabajas, depende es cuánto amas al Señor y cuánto estás dispuesto a invertir en tu vida cristiana. ¿Sí? Muchos comenzamos fracasando una y otra vez, como el niño, cuando él va a comenzar a caminar, se cae muchas veces. Pero el hecho de que caigamos y muchas veces fracasemos en nuestros intentos de comenzar a disciplinarnos en ciertas áreas, no quiere decir que ese sea nuestro destino. El Señor, que es fiel, nos llamó a la comunión con su Hijo. ¿Sí? Mira lo que decía el salmista, Salmo 63, verso 1. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma, y mira esa necesidad de él buscar al Señor, va a usar un ejemplo para mostrar por qué él hacía esto. Mi alma tiene sed de ti,
Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Tenemos un hombre que se compara con un desierto y en ese desierto tiene necesidad y él sabe que esa necesidad solo la va a llenar el Señor. Nosotros a veces pensamos y muchas veces el soltero piensa que necesita una pareja para estar lleno y contento. El casado siente y piensa que necesita estar solo para estar lleno y contento. El que está trabajando necesita más tiempo para estar lleno y contento. El que no está trabajando necesita trabajo para estar lleno y contento. Nuestras necesidades espirituales solo se satisfacen en la presencia del Señor. La oración, a veces decimos la oración es un privilegio, y sí es un privilegio que nos permite la sangre de Cristo, pero la oración es una necesidad. Nosotros debemos ver que no oramos porque nos creamos personas súper espirituales o personas maduras. Es porque no somos espirituales que oramos. Es porque somos inmaduros que oramos. Es porque tenemos necesidad y deseamos de todo corazón que el Señor nos llene, que constantemente estamos buscando la presencia de Dios. No es un asunto para enorgullecernos, sino es un asunto para humillarnos delante de Él. Yo necesito orar. Si yo no oro, me seco. Si yo no oro, voy a perder mi vida espiritual. Si no oro, voy a estar inestable espiritualmente. Si no oro, le voy a dar lugar a la carne. Si no oro, voy a ser fácilmente tentado. Si no oro, voy a ser fácilmente zarandeado. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, ora, porque la carne es débil. O sea, yo tengo un enemigo en mi carne y yo necesito fortalecerme interiormente para aún poder afrontar los desafíos que presenta mi carne en mi vida diaria. ¿Sí? La oración se vuelve una necesidad constante en la vida de todos aquellos que aman y quieren seguir al Señor. Mira lo que decía Proverbios 8:17. Hay una revelación especial. Hay un conocimiento especial para los que buscan al Señor. No todos los cristianos conocemos al Señor, hermano. No todos los cristianos experimentamos al Señor. No todos los cristianos vemos al Señor de la misma manera y recibimos del Señor las mismas cosas. Mira cómo lo dice Proverbios 8:17. También es una cuestión de necesidad, pero es una cuestión de amor. Cuando yo conocí a mi esposa, hermano, a mí no me dolía pasar 4 horas hablando con ella. No me dolía, de verdad, irme a la casa a las 12 de la noche, tarde en lugares peligrosos, por estar con ella. No me molestaba llamarla ni que me llamara. No. Yo quería estar a toda hora con ella. Como un hermano me decía, hermano, a mí me gustan las reuniones, pero de eso de orar no puedo. Y le digo, hermano, yo entiendo, a ti te gusta escuchar del Señor, alabar al Señor, pero no te gusta pasar tiempo a solas con el Señor. No, yo no entiendo. Es una cuestión de amor, es una cuestión para los que aman al Señor. Lo mínimo que el Señor espera de nosotros, miren hermano, antes de obras, antes de fruto, antes de cualquier cosa, lo que el Señor espera es que estemos en su presencia. Nosotros tenemos un cristianismo que parece una máquina organizada en eventos, en organizaciones, en reuniones, en una cantidad de cosas, pero a veces yo me pregunto, detrás de todo lo que se ve, ¿cuántos de esos que están involucrados en una máquina que camina a veces hasta sola, están en la presencia del Señor? Aún nosotros, ¿cuántas veces sentimos la necesidad? Aún nosotros hablamos mucho de comunión de cuerpo de Cristo, hermano. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de los que hablan de comunión como hermanos tienen comunión con el Señor a solas? Esa es una pregunta. Miren, hermanos, la vida de la iglesia está sostenida por la vida de la oración privada de los creyentes. Lo que se manifiesta en la iglesia es el iceberg, es la punta. Pero el problema no es la punta, el problema es cómo está nuestra vida secreta. Yo siempre le digo a los jóvenes, hermano, tengo problemas con este pecado, tengo problema con esto, tengo problema con esto. Muchas veces yo les respondo, no tienes problema ni con esto ni con esto. Seguro tienes problemas con la oración. Generalmente, la mayoría de veces, el problema es en el secreto. Si nosotros pudiéramos solucionar la vida de oración de los creyentes, solucionaríamos
casi la mayoría de problemas de la iglesia, sumándole a la falta de palabra, ¿no? Como hablábamos ayer. Yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. ¿Qué cosas, no? Proverbios 8:17, y me hallan los que temprano me buscan. Hermano, ¿qué tiene un creyente que tenga una vida de oración normal? Un creyente que tenga una vida de oración normal tiene horas de oración. Hermano, tú no puedes, porque a veces, hermano, ¿tú a qué horas oras? No, yo oro todo el día. Mentira, si tú no tienes horas de oración, difícilmente, constantemente vas a estar buscando la presencia del Señor. Mire lo que dice Hechos 3, versículo 1. Vamos a ver el ejemplo de Pedro y de Juan. Hay personas que dicen, no, hermano, eso es ser religioso. Eso es ser religioso, porque los musulmanes son los que tienen 5 horas de oración al día. Exactamente, y les suena la campana para que todos se levanten a orar. ¿Sí? En la mezquita suena a la 1 hora para que ellos se levanten a la oración. Si bien yo no tengo que me suene una campana, si bien a mí no me deben llamar a la oración, yo debo apartar en mi diario vivir tiempos en el día para estar única y exclusivamente en la presencia del Señor. Señor, yo entro a trabajar a las 7. Entonces, yo me tengo que levantar a tal hora. Como sé que después de las 7 me va a ser muy difícil, yo voy a apartar, me voy a levantar media hora, 20 minutos, 1 hora antes para tener un tiempo en tu presencia para llenarme interiormente y salir a los desafíos. Señor, yo salgo a almorzar a las 12, 1, voy a apartar de 2 a 3, de 1 a 1 y media, de 2 a 3, bueno, como tú quieras, ese tiempo para otra vez volver a tener un tiempo de oración. Y en la noche, antes de acostarme, Señor, yo voy a apartar este tiempo. Este tiempo va a ser sagrado. Yo le doy la espalda a mi esposa, le doy la espalda a mis hijos, le doy la espalda a mi mundo. Y sepamos una cosa, hermanos, el mundo no se va a caer porque usted se haga media hora fuera. Es más, no se va a caer el mundo, pero si usted no lo hace, usted se va a arruinar espiritualmente tarde o temprano. Porque la vida en este mundo desgasta. ¿A usted no ha sentido eso? Entonces, yo aparto horas en el día para tener tiempos con el Señor. Tiempos solemnes, tiempos que yo voy a estar buscando constantemente porque mi vida cristiana va a estar fortalecida en eso. Mira cómo lo dice ahí Hechos. Hechos 3. Ya no tenemos a Pedro que se duerme. Ahora tenemos un Pedro que es consciente de los peligros que trae una irresponsabilidad en la oración. Y ahora tenemos a Pedro siendo diligente. Mira lo que dice. Pedro y Juan subían juntos. Miren, hermanos. Si usted no puede, porque a mí me pasa eso, yo no puedo orar en mi cuarto, hermano. Yo no puedo orar en mi cama porque me quedo dormido. Yo sé que para orar tengo que salir de mi casa. Hay gente que sí lo puede hacer, pero usted debe buscar el tiempo para salir a orar. Sea apenas se levante, sea a las 7, sea a las 7:30. Cuando yo era soltero, fácilmente yo me podía levantar a las 5 de la mañana e irme a orar 2 horas al parque. Ahora no puedo. Ahora me toca levantarme a hacer algo, pero inmediatamente acabo lo que tengo que hacer, tengo que apartar de 7 a 8 para orar. Tengo que apartar de esto orar. Yo tengo que cuadrar mi horario para que mi horario, mis responsabilidades familiares, laborales, no afecten mi vida cristiana. Si yo no soy diligente y cuidadoso en eso, yo voy a crear grietas en mi vida espiritual. Y cuando venga la presión, ahí va a haber rotura. Entonces, tiempos de oración, hermano. Aparte tiempos en su vida de oración. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la hora de la oración. Pregúntese ahí donde usted está sentado, ¿cuál es su hora de oración? ¿A qué horas usted ora? ¿Cuáles son las horas de oración suyas en el día? Vamos a leer Daniel capítulo 6, verso 3. No hay un ejemplo más precioso de este asunto que el profeta Daniel. Mira cómo lo dice. Si tú tienes una vida de oración, aunque la vida de oración tuya es secreta,
Si tú tienes una vida de oración firme, fuerte en el Señor, constante, las personas que están alrededor tuyo se van a dar cuenta. Mira lo curioso. Si yo tengo una vida de oración, aunque es secreta, mi esposa va a saber que yo oro. Mis hijos van a saber que yo oro. Las personas que están conmigo van a saber que yo oro. ¿Cómo sé que mi papá es un hipócrita y sinvergüenza, aunque diga que es cristiano? Porque nunca veo a mi papá orar. Porque nunca veo a mi mamá orar. ¿Cómo sé que, aunque mi hijo diga que es cristiano, no vive como un cristiano? Porque nunca lo veo orar. ¿Sí? Hermanos, nosotros vivimos un cristianismo hoy en día bastante hipócrita. Aleluya, gloria al Señor, la reunión, partimos la cena, estamos juntos y salimos y no nos diferenciamos en nada del incrédulo. Mire lo que dice Daniel 6, verso 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. La vida de oración va a hacer que la luz resplandezca en tu rostro y haya un espíritu diferente en ti. Porque en él había un espíritu superior y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Un cristiano que ora es una lámpara encendida que va alumbrándole a todas las personas, aún en las mayores tinieblas. Un cristiano que ora es un cristiano que sus compañeros de trabajo saben que es cristiano y que es un verdadero cristiano. Porque hasta el mundo sabe cuándo los cristianos son verdaderos o no son verdaderos. ¿Sí? Yo vengo a hablarte contigo porque tú como que eres un cristiano, pero cristiano. Porque el mundo sabe cuándo los cristianos son tibios, cuándo son livianos. Y este Daniel alumbraba y su luz y su lámpara era visible a los que estaban en casa. Y mira, tanto que eso traía bendición a su trabajo. Señor, ¿por qué me va mal en mi trabajo? Señor, ¿por qué tengo tantos problemas en mi trabajo? Señor, ¿por qué en las cosas que yo hago no tengo tu bendición y tu dirección? Yo te tengo la respuesta: falta de oración. Miren, hermanos, si tú eres una persona que ora, aunque tengas problemas y dificultades, aunque hayan desafíos en tu diario vivir, tú vas a ver la mano del Señor ayudándote, guiándote, consolándote, afirmándote, fortaleciéndote y diciéndote cada rato: estoy contigo. No temas, yo voy contigo, yo te sostengo, yo te llevo adelante, yo te animo, no te dejaré. Aunque se levanten 10,000 contra ti, yo pelearé por ti. Yo estoy contigo. Eso, muchas veces cuando tú vas a orar, lo que sientes es eso. Que el Señor te dice: hágale, mijo, yo estoy contigo. Coja por acá, coja por allá. No haga esto, haga esto. No diga esto, hable esto. Comienza a ver que el Señor va contigo y va a tu lado. ¿Por qué? Porque tú lo buscas en el secreto. Y el que lo busca en lo secreto es recompensado en lo público. ¿Sí? Y dice, no se duerman, hermanos, estamos entrando en los pasajes centrales. Y dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusarle a Daniel en todo lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Igual que Zacarías y Elizabeth. Personas intachables. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a desarrollar una vida de intimidad con el Señor, una de las cosas más preciosas que tiene el creyente que anda constantemente en oración, es que él desarrolla una sensibilidad hacia el pecado, hacia el mundo. Él no se quiere ensuciar. Él anda con el Señor y él no va a hacer nada que maltrate su relación con el Señor. Entonces, como yo estoy caminando cerca con el Señor, yo voy a evitar cosas que ofenden al Señor. Yo voy a guardarme el mundo, voy a guardarme el pecado, guardarme las vanidades, porque eso afecta mi relación con el Señor. ¿Sí? Una de las cosas más terribles que tiene el pecado es que definitivamente destruye nuestra relación con el Señor. Entonces Daniel en esa relación era un hombre intachable a tal punto que los enemigos no veían ni siquiera de qué acusarle. Entonces decían estos hombres: vamos a acusarle de algo que Daniel nunca deja de hacer. Vamos a acusarlo por orar.
Qué cosas, ¿no? Eso me parece tremendo, hermano. Hasta los enemigos de Daniel sabían que Daniel era un hombre que oraba. Si tú tienes una vida de oración, las personas alrededor saben que tú oras. Miren, hermanos, yo conocí al Señor y me aparté del Señor. Mi papá y mi mamá mi papá se convirtió en la misma época y mi mamá ya era creyente. Todos los días, yo era un sinvergüenza, hermano, de lo que ustedes no se imaginan. Todos los días me emborrachaba, todos los días estaba de parranda, todos los días andaba con mis amigotes. Todas las noches que yo llegaba del trabajo a cambiarme para salir a hacer lo que hacía, todas las noches me encontraba con mi papá y mi mamá sentados en la sala orando por mí. Todas las noches, hermano. Hasta que el Señor me trajo a sus caminos. No hubo una noche que yo entrara y mi papá y mi mamá no estuvieran orando por mí. Mi mamá pasaba horas al lado de mi cama orando por mí. Yo puedo decir muchas cosas, hermano, pero mi mamá era una mujer de oración. Lo que le dijeran que tenía que hacer, mi mamá creía que mi cama eran las murallas de Jericó. Todas las noches le daba 7 vueltas a mi cama orando. Hombres y mujeres de oración, hermano. ¿Qué dicen tus hijos? ¿Qué dicen tu esposa, tu esposo de tu vida de oración? ¿Qué dicen tus enemigos? El Señor nos haga hombres verdaderos y mujeres verdaderos discípulos que tomen la vida cristiana en serio. Esto no es un juego, hermanos. El mundo en que vivimos no es un juego. Los desafíos que están por delante de nosotros no son un juego. Somos llamados a ser el ejército de Dios. Pero el ejército de Dios establece el reino de Dios de rodillas. Si nosotros no nos arrodillamos, si no nos inclinamos constante en la presencia del Señor, somos como aquella sal que se vuelve insípida, inútil, no sirve para nada, sino para ser echada afuera y ser pisoteada. Y el diablo hace fiestas y fiestas con nuestra vida, con nuestra familia, aún con la misma iglesia, y el Señor se sorprende que no haya quien se pare la brecha, interceda y ore y lo busque. Miren, hermanos, los verdaderos creyentes siempre se han dado en las peores jornadas del pueblo de Dios y siempre se levantaron de rodillas, aunque sea una contradicción. Siempre se levantaron orando, siempre se levantaron clamando, siempre estuvieron intercediendo. Mira lo que sigue diciendo. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces esos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados y sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande por petición de cualquier dios o hombre que fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahí en el 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, muchos si escucharan que se les prohíbe orar, se botarían a la cama contentos. Ya no tengo la responsabilidad de orar. ¿Qué haría usted si le prohíben orar 30 días? Con pena de muerte. Hay cristianos que no necesitan prohibírselo, hermano. Imagínate, hermano. Daniel, no puedes orar en 30 días. Miren, hermano, nosotros podemos tener días débiles, días enfermos que no podemos orar, porque a veces la enfermedad afecta a nuestra vida. Días difíciles en el trabajo, días difíciles con nuestra familia, días difíciles con la iglesia. Pero el creyente verdadero, aunque pase un día o 2 días,
donde las circunstancias no lo lleven a orar, el creyente verdadero siente una necesidad profunda que no lo deja tranquilo hasta que vuelva a orar. ¿A usted le entristece esos días cuando usted no puede orar, cuando usted no puede buscar, cuando la vida lo ha enredado tanto que no ha tenido tiempo para salir al Señor? ¿A usted le duele eso? ¿Le afecta eso? Eso le afecta a los que tienen una vida verdadera de oración. Lo peor de muchos cristianos es que no oran y se acostumbraron y creen que eso es lo normal para ellos. Eso es llegar al punto más bajo, hermano. Sentir que no oras y haber perdido la necesidad de eso. Estás en un punto donde lo único que te puede sacar de ahí es el arrepentimiento. Has perdido tu primer amor. Lo único que te salva de ahí es confesar el pecado que has cometido, de abandonar tu intimidad con el Señor y volver a Él. Mira lo que hizo ahí Daniel en el 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Como un desafío, ¿no? El diablo no quiere que yo ore, entonces voy a orar otra vez, voy a abrir las ventanas y derecho hacia Jerusalén. Y abiertas las ventanas de su casa que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, miren hermano, 3 veces al día. Tú tienes que tener horas de oración y por lo menos, hermano, 3 tiempos en el día para buscarla. Puede que no sean de 1 hora, puede que sean de 15, 20 minutos en la medida que te ejercites, pero los necesitas. Yo muchas veces estoy trabajando en el computador, estoy haciendo algo y siento algo por dentro que me dice, salga afuera. Cada vez que percibo esa necesidad, hermanos, he aprendido a no acallarla, sino a obedecerla, porque yo sé que yo soy el que más lo necesito. Dios no necesita de nosotros, hermanos, pero nosotros sí necesitamos constantemente de Él. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. El Señor nos permita que nos encuentren en esto. Hermanos, eso es la oración privada. Si nosotros tenemos una vida de oración privada verdadera, generalmente vamos a necesitar compañeros de oración. Y ahí entra la iglesia. Pero ni siquiera estamos hablando de las oraciones de las reuniones de la iglesia. Vamos a leerlo, vamos a leer. Bueno, tengan Daniel ahí y les vuelvo ahí en Daniel 2, leámoslo. Pero les leo el pasaje que ya habíamos leído de Hechos. Ténganlo usted ahí en Daniel 2. Mira lo que dice Daniel 2. Hechos 3:1, se los leo. Pedro y Juan subían juntos. Mira eso, hermano. Si yo tengo una vida de oración constante, eso me va a llevar a estar con personas que también tengan vida de oración. Subían, antes estaba Pedro con el Señor resucitado y Pedro hablando con el Señor y Juan ahí detrás. Y Pedro, ¿qué Señor? Y el Señor, ¿a ti qué te interesa si yo quiero tenerlo hasta...? Pero Pedro como que todavía era inmaduro, chocaba, como que no podía estar con Juan. Pero tú encuentras a Pedro ya en Hechos constantemente andando con Juan. Miren hermanos, nosotros no solo necesitamos orar, necesitamos tener compañeros de oración. Cuando nosotros nos convertimos, hay un hermano en la iglesia que es un señor, y él tenía un negocio de jugos al frente de mi apartamento. Entonces el hermano sacaba el negocio todas las mañanas a hacer jugos. Hermano, como algo muy del Señor nos unió, hubo un vínculo con el hermano. Todos los días yo salía a las 10 de la mañana a tener comunión con el hermano. Todos los días orábamos con el hermano y era así en la calle, él tenía sus jugos, pero mientras él hacía esto, comenzamos a hablar y a tener comunión y a orar. Y era tan chistoso porque nos cogíamos de la mano para orar. Y como era en la calle, la gente pasaba y nos miraba y pensaba que éramos como raros y todo. Y él era ya un señor, un hermano muy querido.
todavía se reúne con nosotros. Pero hermano, nosotros duramos como 2 años con eso y eso era especial para la vida cristiana, hermano. De verdad que esos tiempos que tuvimos con Él son tiempos que el Señor propició. Nosotros necesitamos compañeros de oración, hermano. Personas con las que, como yo le digo a los jóvenes, si usted quiere tener amigos cristianos, tenga amigos que tomen en serio al Señor, con los que usted se siente, no a ver fútbol, no a salir a cine, sino con los que usted pueda tener una comunión que los lleve juntos al Señor. Cuando estemos juntos, hermano, aprovechemos, busquemos la oración. Después de eso, bueno, ya me casé y después de eso, ahora tengo ya no al hermano, ahora tengo a mi esposa. Y tengo a mi esposa y yo no solo oro, sino que yo busco con ella orar juntos, porque la Biblia dice que si la oración, si uno corren a 100, dos corren a 1000. Dice que si se pusieren dos de acuerdo en la tierra, todo lo que ataren en los cielos será atado en la tierra, hermano. La oración de dos es más efectiva. Dios le da cierta bendición a la comunión y a la unidad en la tierra en torno a su nombre. Los esposos, las esposas, ustedes quieren tener bendición en su familia, ustedes quieren afrontar las dificultades que se presentan en su hogar, ustedes necesitan pasar tiempo juntos orando. Orando, hermanos. Debemos salir y orar. Compañeros de oración. Mira ahí Daniel 2 lo muestra. Acuérdense de la visión de Daniel. Nabucodonosor tiene una visión y entra en un conflicto porque no se acordaba. Entonces manda a matar a todos los magos porque ninguno le daba la interpretación del sueño ni el sueño. Y Daniel se entera y Daniel le pide tiempo al rey. Mira, en amenaza de muerte. Mira lo que pasó, 2:16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. ¿Cuáles son sus compañeros de oración, hermano? Daniel tenía a Azarías, Misaías. ¿Cuáles son sus compañeros? Hermanos, necesitamos unirnos en oración. Si yo veo que en la iglesia no hay quien responda, yo tengo a mi esposa. O una persona cercana con la que yo ando, con la que tengo comunión, intimidad, a la que yo le puedo contar mis problemas. Miren, hermanos, ese es un problema que tiene hoy la iglesia. Hay cosas que a la luz de la iglesia no se deberían decir, hermanos. Hay cosas que los cristianos muchas veces en las reuniones de la iglesia vienen a orar por lo que ellos no oran en lo privado. ¿Sí me hago entender? Si usted no le dedica suficiente tiempo a un asunto en oración en lo privado, ¿por qué va a cargar a la iglesia con algo que usted ha sido irresponsable en lo secreto? Ore usted solo. Si usted ve que no puede llevar la carga solo, coménteselo a hermanos de confianza. Oren juntos. Cuando ustedes vean que la carga los sobrepasa, que han orado por bastante tiempo y no han podido solucionar el asunto, tráigalo a la iglesia. Pero primero comienza ya solo, después con los compañeros y después al pueblo de Dios. El hermano Watchman Nee decía, hablando de las reuniones de oración de la iglesia, decía esto: en las reuniones de la iglesia solo se deben tocar asuntos que ocupen enteramente la voluntad y la obra de Dios en la tierra. Los personales se solucionan en la intimidad personalmente. Cuando la carga ya no sobrepasa, como vamos a mirar ahorita, la iglesia debe orar. Miren, hermano, la oración de los justos tiene poder. Mueve la mano de Dios en la tierra. Mira lo que hizo, que pasó, para que pidiesen misericordia de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren con los otros sabios. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Cuando los hermanos se reúnen a orar, el Señor abre las puertas de los cielos. Podríamos contar muchos ejemplos, hermano. Nosotros trabajamos y a veces necesitamos muchas cosas del Señor.
con las personas que trabajamos comenzamos a orar, con mi esposa comenzamos a orar, o con los hermanos que trabajamos comenzamos a orar. Una vez estábamos orando porque necesitábamos una provisión del Señor para algo que teníamos que hacer. Oramos y oramos y oramos a tal punto que ya descansamos, Señor. La oración fue tan exacta porque es que a veces somos unas oraciones tan superficiales, hermano. Hay cristianos que oran y tú les preguntas por qué oraron y ni se acuerdan. Por toda la tierra, No, hermano, la oración debe ser específica, debe ser clara, debe ser cargada por el Espíritu con una dirección exacta. Y hemos a veces acabado de orar, un día acabamos de orar, hermano, nos sentamos, sonó el celular y apenas acabamos de orar, llegó la respuesta del Señor. Dios lo había predeterminado, pero Él quiere que cooperemos en oración. Vamos a Hechos 12. Ya es un poco la oración de la vida de iglesia. La oración de la iglesia. Y vamos terminando, como ayer en la palabra. Comenzamos en lo secreto y terminamos en lo público. En la vida de iglesia. La vida de iglesia también debe haber oración. Pero debemos tener mucho cuidado con la oración de la vida de iglesia, como decía ahorita. Porque también hemos experimentado mucho que a veces los hermanos hasta usan la oración para tirarse piedras los unos con los otros, hermano. Una vez estábamos en una reunión, hermano. Mira el asunto. La esposa del hermano, que es una crispeta, no sabemos si es cristiana o qué es, ¿no? Una mezcla ahí rara, extraña. A veces va a reunión. Nunca ora. Y un día llegó a orar y lo que hizo en la oración fue avergonzar a su esposo. Porque hoy los cristianos no tienen temor del Señor o comienzan a orar, a echarse indirectas. Piedra para acá, piedra para allá. Nosotros debemos tener mucho... Yo pienso que, hermano, si hay reuniones de oración o aún en los tiempos que la iglesia tiene tiempos de oración, debemos tener mucho temor y mucha reverencia, mucha delicadeza. ¿Sí? El Señor nos guarde y nos dirija. Mira lo que dice Hechos 12. Hay cosas que muchas veces la iglesia se va a enfrentar contra desafíos terribles. El infierno se va a levantar contra la iglesia. Hermano, no le sorprenda los problemas que la iglesia pasa, porque la iglesia muchas veces se va a enfrentar contra el infierno directamente. El Hades se va a levantar y el Hades usa cristianos, el Hades usa a los mismos hermanos, crea divisiones, crea conflictos, crea problemas, crea desánimos. Eso es el mismo infierno. Y la iglesia solo tiene un camino: orar. Una vez un hermano nos decía, se levantaron unos problemas terribles, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Orar. A veces meter las manos es imprudencia, a veces decidir en momentos de conflicto es imprudencia. Lo que sí podemos hacer es orar. Mira lo que pasó en este momento, se levanta la persecución en la iglesia de Jerusalén. Y mira lo que sucedió. Dice, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Está hablando de Pedro cuando es encarcelado, ¿no? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. A mí me parece impactante 2 cosas. Una, que el Señor permitiera que el diablo llevara a Pedro a la cárcel para matarlo. Y otra, bueno, eso me parece de atención, de poner cuidado, porque muchas veces hay hermanos que están pasando situaciones y detrás de todo lo que el hermano está viendo es el mismo diablo, el infierno, que quiere destruir la vida espiritual del hermano, de la familia del hermano, de los hijos del hermano, del joven nuevo, del cristiano inmaduro. Es el diablo el que está interesado en que la iglesia pierda a sus hijos, que la iglesia pierda el testimonio. Bueno, muchas veces cuando nosotros vemos una situación así, lo que debemos hacer es arrodillarnos, hermano, y orar. Mira que hace poco yo tuve la experiencia con un hermano, que él comenzó a ir a las reuniones. Yo lo veía así como un joven, como tan inmaduro, como que tan inconstante. En algún momento se fue.
Y se fue y terminó, bueno, en un lugar ahí, X. Y yo como que de alguna manera me sentí como herido, porque el hermano se fue. Y un día salí a orar con el Señor y comencé a sentir que el Señor me llevaba a orar solo por él. Y yo decía, no, Señor, yo voy a orar por los que están reuniéndose, Señor, por los que están perseverando, por los que están caminando, Pero sentí, hermano, que el Señor me inclinó a orar por él. Le dije a mi esposa, y mi esposa también, y usted en esa época estaba igual, orando y orando por él. Él no volvió a la comunión, pero curiosamente después de que comenzamos a orar por él, comenzó otra vez a hablarnos. Y comenzó a mostrarnos cómo su vida con el Señor, a pesar de que no estaba con nosotros, como que estaba volviendo al Señor, afirmándose en el Señor, restaurándose en el Señor. Porque a la hora de la verdad no nos interesa que las personas caminen con nosotros o no, nos interesa es que el Señor obre en la vida de las personas, sea con nosotros o sea donde sea, pero que el Señor trabaje en la vida de sus hijos. Y debemos orar cada vez que vemos que el infierno se levanta contra nuestros jóvenes, contra nuestros hermanos. Miren, hay hermanos en la iglesia que yo de verdad no tengo la confianza para decirle, hermano, ten cuidado con esto, porque uno sabe a qué cristianos puede aconsejar, a qué cristianos se puede exhortar. Hay hermanos que no lo permiten. Pero miren, hermanos, aunque no lo puedo aconsejar, aunque no le puedo decir que lo que está haciendo está mal, sí puedo orar por él, sí puedo orar por él, sí puedo orar por él, sí puedo orar por él. Y si puedo orar con varios por él, vamos a orar varios por él. Hemos visto hermanos que tienen toda la intención de apartarse al mundo. Y nos hemos arrodillado a orar varios y hemos visto cómo el Señor aún les pone límites para que se salten la barda. Jóvenes, hermanos nuestros, y el Señor puede restaurar las vidas. Teníamos el problema de una hermana joven, comenzó bien en el Señor, entró a la universidad y terminó consumiendo drogas, hija de un hermano. Lo sabíamos, comenzamos a orar y a orar. Un día teníamos una reunión normal, hermano. Misteriosamente llegó ese día la oración. Misteriosamente el Señor le cambió la palabra al hermano y comenzó a hablar. Cuando él comenzó a predicar, la niña comenzó a llorar y a llorar, lloró toda la reunión. Se acabó la reunión, nos llamó al privado y nos contó todo lo que estaba haciendo, confesó sus pecados y el Señor la restauró. Eso lo hace la vida de oración de iglesia, hermanos. Debemos orar los unos por los otros, por los que están en la cárcel y Satanás quiere matar. Porque la cárcel no solo habla de persecución, sino habla de Satanás tiene muchas celdas y a muchos cristianos prisioneros de esas celdas, hermano. Y solo la vida de oración de la iglesia puede enfrentarte de una manera directa contra ese asunto. Mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hay oraciones en las cuales vamos a invertir un día y el Señor nos va a responder ese mismo día. Hay oraciones que nos van a costar meses, hermano. Hay oraciones que nos van a costar años. Pero si el asunto es importante, no vamos a desfallecer. Como una hermana me dijo, hermano, mi hijo es un sinvergüenza, pero yo soy como Jacob. Hasta que el Señor me bendiga lo voy a soltar. Y voy a orar y voy a pelear y voy a batallar hasta mi muerte. Hasta que el Señor me bendiga. Así en esa oración el Señor me cause muchas heridas. Como Jacob. ¿Usted ha sentido heridas buscando la bendición del Señor? Constantemente. Esa oración que nos constriñe y nos lleva a estar constantemente. Conocemos otro caso. Una hermana dice que un día se arrodilló a orar en su cuarto. Dice que el Señor la tomó tanto y oró toda una noche por un hermano. Él ni siquiera era familiar ni era cercano, pero el Señor la cargó tanto que oró toda una noche por un hermano. Ella no se dio cuenta, ese hermano por el que ella oró toda la noche, que era un sinvergüenza, ahora es el pastor de la iglesia donde ella se reunió. ¿Usted ha orado toda una noche por alguien? Hermano, el Señor nos despierte a orar. Nos despierte a orar. Las cosas que no podemos hacer hablando, exhortando con nuestras manos, las podemos hacer en el secreto con el Señor.
Tenemos varios casos, otro caso ahí es Hechos 13 y vamos terminando con este pasaje. A la iglesia en Antioquía, Hechos 13:1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este pasaje es tremendo porque Dios comienza su obra cuando nosotros estamos orando. Mira, nosotros queremos hacer muchas cosas, pero Dios nos muestra que la obra comienza cuando estamos orando. Pedro y Juan iban a orar, ellos no iban a evangelizar a nadie, ellos iban a orar al templo. Yendo al templo a orar, se encontraron un hombre. El hombre les pidió plata y ellos le dijeron: no tengo plata, pero cesaron el nombre del Señor Jesús. Inmediatamente él se convierte y tienen a 5,000 judíos dispuestos a escuchar el evangelio. Pero ellos no iban ni a evangelizar, ni hicieron una campaña. ¿Qué iban a hacer? A orar. Si nosotros oramos, el Señor va a aparejar todas las cosas para que la obra de Él avance. Comienzan ellos orando al Señor y la obra se encamina en la medida que los creyentes siguen orando. Y termina el pasaje diciendo que: y habiendo ayunado y orado, les impusieron manos y los despidieron. La iglesia se reúne delante del Señor para encomendar al Señor el trabajo del Señor que Él quiere con nosotros, para llevarlo a cabo. Siguen orando y se lleva a cabo con oración. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Entonces, la oración y la vida del creyente, en lo privado y en lo público.